ahora? Bien, ok. Todo esto es necesario. Yo sé que usted está en un momento muy importante de cambio. Uno de los cambios institucionales de ProBuena es la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica. Yo tuve la felicidad de participar en la creación como secretario de Planificación del Ministerio de Ciencia y Técnica de Brasil casi 25 años atrás. Era muy joven y fue una experiencia muy importante. Y desde el punto de vista institucional, yo pienso que es un gano para los otros países latinoamericanos. Y esto quería dejar claro desde el inicio, porque voy a hablar de la idea del concepto, cómo se podríamos pensar la utilización del Sistema Nacional de Innovación, y voy a hacer algunas provocaciones, pero gustaría dejar claro desde el comienzo que soy totalmente favorable a la creación de un ministerio y también que la cuestión de ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para nuestra sociedad, particularmente en un momento como este, que es un momento de cambio muy grande en la geopolítica y la economía global, ¿no? con la China yendo para arriba, con los países más desarrollados pasando por problemas económicos y sociales muy serios y con las posibilidades que tenemos latinoamericanos en este momento. Okay, let's start with the discussion on national innovation systems. What I'm going to talk briefly, I'm speaking about the idea of national systems of innovation, national innovation system. I'm going to talk a bit about the linkage that I think we have within this conceptual framework entre este marco conceptual, y eso es relacionado con una antigua tradición latinoamericana de discusión y las implicaciones en política. Y voy a utilizar mis anteojos, mi percepción de mi país. No voy a poder hacerlo desde el país de ustedes, pero voy a hablar desde mi experiencia con el uso del concepto y los problemas que nosotros hemos enfrentado. El primer punto que quiero hacer es, como sucede con todos los conceptos y con todas las ideas, muchas personas quieren decir distintas cosas con el mismo nombre, con la misma etiqueta. Y nosotros tenemos un problema un poco más cuando traducimos los sistemas nacionales de innovación o sistemas de innovación nacionales, especialmente cuando hablamos ya sea en español o en portugués y lo traducimos del inglés. Porque nos encontramos acá, hay dos cosas distintas. Hoy mucha gente lo entiende como dos institutos distintos. La idea es que la innovación es un proceso sistémico. El sistema de innovación no se puede separar, ya sea que se use la versión en inglés, que fue acuñada por Freeman hace algunos años, que son Systems of Innovation, o es la versión británica, o la americana, que es National Innovation System, que son sistemas de innovación nacionales. Lo que estamos hablando son sistemas de innovación que pueden ser nacionales. Bueno, el término o esa terminología está circulando por más de 20 años y cubre una amplia gama, ¿no?, de hacedores de políticas y académicos. Creo que si uno busca, por ejemplo, en Google, sale más de 1 millón de entradas o citas sobre el tema, ¿no?, de los sistemas de innovación nacionales. Lo que ciertamente no se sabe mucho es que el origen, el verdadero origen, y hay una discusión ahora de si fue Freeman el que acuñó el término, ¿no?, pero lo encontramos en un documento del 1982, donde está trabajando un grupo de ciencia y tecnología, y ahí es donde encontramos por primera vez esta idea de sistemas nacionales de innovación. Fue escrito en un momento de transformación en la economía mundial y en la sociedad, y es una transformación que aún sigue en marcha, ¿no?
y debido a la crisis de los 70, o ha sido como una consecuencia de la crisis de los 70, y más aún el punto de vista y el inicio de la ciencia y tecnología y los sistemas de innovación. La forma en la que los países fueron pasando por una serie de problemas de inflación y tasas de crecimiento bastante bajas. Freeman y sus asociados relacionaron este periodo con la transformación de toda la sociedad, dando o indicando casi el fin de un paradigma económico antiguo, ¿no? Utilizando pasando a un nuevo paradigma. Pero en un sentido, eso tenía un significado económico que era necesario para retar la discusión que empezó en ese periodo. Y terminamos con el consenso de Washington y el papel de Freeman es muy claro, ¿no? Y una intervención muy grande, y surgieron una serie de problemas en este proceso de transformación con la adaptación de las nuevas ciencias de innovación. Hay muchas referencias a Friedman List, especialmente el documento de Freeman. Y hay una versión, la versión que también hay la versión no marxista estructuralista francesa, ¿no? Que crearon ese concepto de francés filière industrielle, pero también está relacionado con problemas de desarrollo. Y no fue una sorpresa, pero estuve satisfecho de saber cuando hablé con un amigo mío que trabajaba en la OECD en ese momento y me dijo que en los 70, en la década de los 70, ellos querían discutir la innovación o lo que iba a ser innovación en ciencia y tecnología en Europa. Se quería discutir eso en Europa dentro del marco de la transformación europea. Y utilizaron las economías latinoamericanas y las economías de la India y de las distintas economías latinoamericanas como una base para entender lo que es desarrollo y el cambio técnico. Si me queda tiempo, voy a profundizar en ese punto, pero lo importante es que los orígenes de la idea estaban en el concepto de desarrollo como se estaba dando en los 50, 60 y 70. Bueno, acá hay algunas citas que las voy a pasar rápidamente, pero el punto es que había un tema importante sobre la dimensión nacional, la idea de que los países son distintos y que las soluciones tecnológicas, científicas y la innovación eran distintas dependiendo de la situación. Ciertamente, con todos estos millones de usos de ese concepto, ha habido uso y abuso del concepto, y desde mi punto de vista está relacionado con el hecho de que cada uno que utiliza el concepto tiene sus propios antecedentes y lo utiliza, lo interpreta de su propia manera. Pero hay un libro muy interesante que es bastante provocador, que fue escrito por un académico finlandés en el año 2003, que trata de luchar o de discutir, ¿no? Y dice que es un concepto que no es científico, sino que es retórica política. Bueno, es un tema que se puede discutir, pero simplemente para mencionar que hay crítica, ¿no? Y parte de la crítica, y en este caso la crítica que él hace, la crítica está relacionada básicamente con el uso. El uso es que en ambos países, en los países tanto a nivel de política como a nivel académico y como concepto analítico, muchas veces se utiliza y implícitamente se utiliza el antiguo modelo lineal de innovación como antecedente. Bueno, depende de interpretaciones. Una de las áreas más problemáticas es la idea de la relación industria y universidad. En mi país ya hemos pasado, estamos en este periodo, hace unos 10 años, digamos, de la universidad
Si uno hubiese querido hacerlo con la industria, cualquier cosa que se hubiese querido hacer, no se hubiese encontrado forma alguna de poder hacerlo hace 10 años en mi país. Ahora las cosas han cambiado, pero debido a ciertas tendencias en los 90s y en los Estados Unidos, debido a la industria farmacéutica y tecnología, hubo un cierto tipo de generalización e inspiraron las formas, ¿no? Y la universidad empezó a cumplir otros roles, que eso ha sido importante. Y eso ha pasado también en Europa, cuando se estableció la estrategia de Lisboa del 2000, y eso se expandió a todo el mundo, incluyendo Brasil. Han habido un par de libros recientes, uno que tratan o que enfrentan el tema de la relación de la universidad y la industria de distintos países del mundo, desde Vietnam a Brasil, a Estonia inclusive. Y los resultados son los mismos tipos de políticas que se adoptaron alrededor del mundo, y muchas de ellas han fallado. Bueno, eso se puede discutir, por supuesto. Y podemos incluirlo en esta discusión también. Déjenme avanzar un poco. Me gustaría que me saques la tarjeta amarilla 10 minutos antes, porque ahí sí voy a tener tiempo para concluir. Bueno. En un sentido, el problema puede ser resumido, ¿no?, en una frase de Reiner y Reiner. Es de algunos años esta frase, porque desde el punto de vista teórico, trataba de integrar distintas ideas que estaban involucradas con la corriente principal económica y con la corriente neoclásica, ¿no? Y siempre se corre el riesgo, ¿no?, de involucrarlo de esta manera. Y también hay otra cita de un académico jamaiquino que enseña en Sudáfrica y tiene una publicación del 2005. Como dice, los problemas con los sistemas de innovación es que prácticamente todos trabajan o funcionan utilizando herramientas analíticas y terminan con una tradición de lo que es innovación muy tradicional, como lineal y sectorial. Rápidamente tengo que avanzar para poder cumplir todos los puntos. Vamos a la discusión de innovación. La idea de innovación que mucha gente tiene, la innovación no es una cosa aislada, es algo interactivo y hay una serie de elementos. Y la universidad es algo separado de esto, pero con lo cual interrelaciona, pero no es la única. La innovación no solo interactúa con las universidades. Aparte de la idea de que la innovación es un proceso interactivo de naturaleza social, el punto importante que tenemos es que hay una serie de elementos importantes, especialmente aprendizaje y construcción de capacidades. Y en el 1970, Harvey Brooks, de MIT en Massachusetts, dijo que la innovación es mucho más, ¿no?, que investigación y desarrollo. Y en un abstracto resumen de un libro que va a ser publicado en los próximos meses, tiene unas citas muy interesantes, son unas ideas muy interesantes. Y lo que él dice es que la innovación se trata más de creatividad que de investigación y desarrollo. Bueno, cuando se creó Apple, IBM dedicó 100 horas más que Apple en investigación y desarrollo y crearon un buen producto. Entonces, si es que tomamos realmente
Si vemos, por ejemplo, vamos a ver que nadie puede discutir que Apple es una de las firmas más innovadoras, pero invierte mucho más. Hay empresas que gastan mucho más, 5 veces más en investigación y desarrollo que Apple, no tienen tantas innovaciones como ellos, ¿no? O sea, como el caso de Nokia, que gasta las 5 veces más. Esto no quiere decir que estamos negando el rol esencial de investigación y desarrollo, pero la creatividad tiene su parte. La otra idea importante también es que el carácter específico y localizado de la innovación y el conocimiento. No podemos hablar, ¿no?, de transferencia tecnológica inmediata si no pensamos en innovación. Tenemos que pensar que los receptores de esa innovación, de la transferencia, tengan capacidades para absorberlos. Definir la innovación como un proceso sistémico no niega el rol de la investigación y desarrollo, pero permite una perspectiva que incluye la comprensión y el entendimiento del proceso de aprendizaje y cuestión de capacidades por parte de firmas y empresas. Y sugiere también que se debe ver con más cuidado, más cuidadosamente lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas y en sectores tradicionales de actividades que no invierten fuertemente en investigación y desarrollo y que pueden tener tasas de innovación bastante altas. Ahí se pueden crear procesos, productos e innovaciones con esas fuertes inversiones. Hay otras áreas una de las características más innovadoras, ¿no?, de Perú, por ejemplo, es la cocina peruana, que es fantástica, ¿no? He tenido la oportunidad de probarla personalmente, pero el problema que tenemos es falta de indicadores buenos. Y voy a pasar directamente al punto de los indicadores, pero eso es importante. Podríamos pasar todo el día criticando los indicadores o investigación y desarrollo, pero seguimos utilizándolos, ¿no? Y esto me recuerda de la antigua fábula o cuento chiste del hombre borracho que está buscando sus llaves, las llaves del carro después de haber tomado toda la noche, y que lo encuentra un policía y lo ve, el policía lo encuentra bajo un foco de luz, ¿no?, de una noche, y el policía le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la llave del carro. ¿La perdiste acá? No. ¿Acá perdió la llave? No, pero aquí es donde encontramos las luces. Entonces es el mismo problema que tenemos con los indicadores de la innovación. Son importantes, pero no son el único problema que tenemos. Eso se puede discutir. Ciertamente hay mucha gente que no se siente satisfecha. Hay muchas iniciativas alrededor del mundo. Estoy poniendo simplemente uno que es muy importante y que se está dando en el Reino Unido. Porque si tenemos los datos tradicionales del Reino Unido, tienen están tratando de hacer ahora ellos un trabajo importante en este grupo que se llama NESTA, ¿no?, que es un grupo para ciencia y tecnología, y allí tiene un índice de innovación. Ese es un ejemplo, hice varios estudios, y eso también es del Reino Unido, y han estimado lo que se llama gastos por innovación, ¿no? Y solamente el 10% sería investigación científica y 20% sería no científica, ¿no?, como desarrollo de productos. Una vez más, creo que es importante la investigación y el desarrollo. Yo soy miembro de la comunidad científica en mi país, pero no tenemos que ser ciegos
y no podemos negar la imagen completa. ¿Por qué decimos eso? Porque uno de los problemas que Brasil está teniendo es que estamos invirtiendo muchísimo, ¿no?, en innovación, y tenemos bastantes políticas sobre el tema, y es una buena parte del centro de lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Y lo mismo se da en la Unión Europea, ¿no? En el 2000 tienen una estrategia en la cual el 3% del Producto Interno va a investigación, y después de 10 años de estar en esa situación, nada se ha movido, si es que miramos las las estadísticas europeas. Ahora, creo que desde el punto de vista analítico hay dos versiones de este concepto de sistema de innovación nacional. Uno, que es lo que llamamos una versión angosta o estrecha, que incluye la infraestructura tradicional, científica y tecnológica, y que están relacionados, y en el cual el rol de la ciencia y de la tecnología es tradicional. Pero ese deja fuera gran parte importante del problema, que es importante para nuestras sociedades, que es la demanda privada y social. Entonces tenemos que tener una perspectiva más amplia del sistema de innovación, en la cual incluyamos voy a avanzar rápidamente. El concepto más estrecho, lo digo, enfatiza, ¿no?, en la investigación, el desarrollo y la difusión de la innovación, y no pone tanto énfasis en otros sectores de la economía y de la sociedad, que son elementos importantes que afectan el comportamiento innovador de la totalidad de la economía. Y tenemos en América Latina bastante de esta discusión, en el sentido de que muchos latinoamericanos, comparado con hace 30 años, mencionan uno de los grandes problemas por qué en América Latina no hay innovaciones. Y no es porque no tengamos buenas políticas tecnológicas, sino otras políticas que impiden esta posibilidad. Algunos llaman políticas implícitas. Hay algunas implicaciones analíticas de esta discusión. Si ustedes están de acuerdo con la idea de que se pueden incluir otros elementos en el análisis, y también desde el punto de vista de políticas, porque en un sentido esto nos permite tomar en cuenta nuestras especificidades y no ignorar de que hay más relaciones tras la relación científica y tecnológica entre las firmas y las empresas. Hay relaciones económicas, pero también hay relaciones de poder, y eso debemos en cualquier marco analítico debemos de enfatizar. Implicaciones de personas políticas. La primera es el límite del tipo de política lineal. ¿Cuál es ese tipo de política lineal? Es una política que fue muy común en los 70 y 80. Y en un sentido yo diría que algunas veces sigue siendo la que se busca o la que se persigue en varios países, y también en la que le ofrecen las organizaciones internacionales, ¿no? Es una política que es suficiente, que dice que es suficiente si se pueden asignar recursos para la infraestructura científica y tecnológica, y tratar de promover las relaciones entre la universidad y la industria. Yo no estoy en contra de esas relaciones, pero en mi país, por ejemplo, la primera universidad industria
La primera relación entre industria y universidad se estableció hace casi 40 años y las estadísticas nos muestran cuáles han sido los resultados de casi 40 años de esfuerzos de tratar de establecer nexos o relaciones. Algunos de los problemas que enfrentamos ahora son los mismos que enfrentamos hace 35 o 30 años atrás. El segundo, necesitamos ir mucho más allá de lo que es investigación y desarrollo de nuestras políticas. Debemos incluir aprendizaje, capacitación. Uno de los grandes problemas de las empresas brasileñas es que las empresas privadas invierten muy poco en capacitación o en programas de capacitación. En todo el mundo, y hasta donde yo sé, hay elementos de política muy importantes que le ayudan a las empresas a ir pasando a aumentar la capacidad a través de la capacitación. La otra implicación es la dimensión territorial de la innovación. Y eso me gustaría, si tengo tiempo, explicar un poco el caso de Brasil. Lo importante es importante porque levanta problemas que tenemos presentes ahora en las transformaciones que se están dando en la sociedad. Algunos países no están enfrentando muy bien las especificidades de las características y mercados locales. Otros países los hacen mejor. Por ejemplo, todos ustedes deben de saber que uno de los desarrollos más interesantes en mi país en los últimos 8 años fue el éxito de un tipo de política social que al final del día incluía la economía formal en el lado de consumo y la economía, casi 30 millones de nuevos consumidores de clases medias y bajas. Y todas estas personas vinieron con grandes demandas de productos precisos. No tuvimos ninguna política en ese sector de la sociedad y la gran parte de la firma no tenía ninguna estrategia para enfrentar este tipo de nuevas demandas. Si se compara lo que sucedió en China, por ejemplo, y no quiero hablar mucho sobre China, pero China es líder en el mundo en muchos aspectos hoy en día. Bueno, ellos empezaron como en el 2000 un programa de política muy importante que trataba de innovaciones y enfocaba hacia desarrollar nuevas tecnologías para la parte más solvente de la economía china, productos nuevos que sean más apropiados al tipo de consumidor que estaba apareciendo en ese país. Y esto estaba asociado con cambios en nuestro paradigma global y mundial. Ahora, por ejemplo, y también pudieron así desarrollar nuevos carros pequeños que podían utilizar energías alternativas, ¿no?, comparados con los combustibles fósiles. Y en ese sentido les ha ido bastante bien. En mi país no hicimos nada en ese sentido. ¿Qué sucedió? 8 años. En el 2003, el consumo de motocicletas era 28.000 motocicletas por mes. Y de ahí pasaron a 200.000. Y si uno va a la zona de campestres o las zonas rurales, todos se encuentran motos, Yamahas y otras. Y se podrían tratar de desarrollar algún tipo de bicicleta o motocicletas que sean ecológicas, utilizando tal vez energía eléctrica como principal fuente de energía. Ese es un ejemplo, ¿no?, de esta idea de que la innovación se define territorialmente y está muy relacionada con las especificidades. La otra importante son los distintos tipos de conocimientos. Se ha
mencionado que somos un proyecto de investigación. Una de las cosas que yo he aprendido es que en la India, China y Sudáfrica hay políticas y hay instrumentos de política muy importantes hacia el uso de utilizar o de relacionar el conocimiento tradicional de partes más antiguas de la sociedad con tecnología moderna, y han podido desarrollar productos para el mercado internacional que tienen las marcas propias de sus países y son únicos, y ahí están relacionados con este conocimiento tradicional. Es una conjunción de tradicional con tecnología moderna. Cada país tiene sus propias ventajas específicas cuando estamos hablando de mercado internacional, porque tenemos que asegurarnos que el dinamismo de la economía mundial se mueve, cambia de los antiguos poderes de Estados Unidos a nuevas partes del mundo, incluyendo América Latina, ¿no? Con distintos tipos de tecnologías y gusto por tecnología. Hay otros puntos que tal vez pudiésemos discutir un poco más, con mayor detalle. ¿Por qué el marco de los sistemas de innovación es importante para enfrentar o para abordar el tema del desarrollo? Pero tal vez ya he tocado alguno de estos puntos ya. La idea de que son específicos al contexto, de que son relacionados más con procesos, y la idea de que permite, desde el punto de vista regulatorio, se puede relacionar problemas específicos de innovación y tecnología con problemas más generales en nuestra economía. Economía y sociedad. Brevemente, creo que hay puntos de conexión muy importantes, tanto desde el punto de vista conceptual como analítico, entre las antiguas ideas de innovación, pero se trata de tener algunas instituciones que están unidas o relacionadas a nivel nacional, pero hay otras instituciones que son locales, y esto es particularmente importante a países como los nuestros, en los que hay diversidad y diferentes procesos históricos y sociales en distintas partes de nuestras geografías. Eso se aplica a mi país y creo que a ustedes también. Pero el punto importante que quiero enfatizar es que podemos relacionar parte de esta perspectiva conceptual general con sistemas de innovación que se desarrollaron en los países europeos y en Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años, con algunas de las ideas de que toda la discusión de desarrollo en América Latina desde los últimos 40 años 70. Y no es por casualidad que cuando, digamos, nuestra estructura ahora es al final de los 70, la importancia de modelos de explicación alternativos ha empezado a subir o a aumentar. Y independientemente de las críticas que podamos hacer, críticas teoréticas de otro tipo hacia la estructura latinoamericana, hay elementos importantes en su marco conceptual básico que siguen siendo importantes en nuestros días. Uno de ellos es que el rol de la tecnología ha sido crucial para la idea de desarrollo que se expandía en los 50 y en los 60. Por coincidencia, después de la Guerra Mundial, en nuestros países, a inicio de los 50,
y hasta 60 nosotros pudimos establecer instituciones a niveles gubernamentales federales que pudiesen tratar o abordar el tema de ciencia y tecnología. En Brasil fue en 1951 que empezamos con una de estas instituciones y estaba unida a la gran discusión que se dio en ese momento para tener un rol más activo en ciencia y tecnología. Y esto sucedió en su país y en otros países en América Latina. Eso fue crucial en nuestra discusión. Ya me quedan 10 minutos. A ver, pero eso también sucedió en la discusión específica sobre tecnología en los 50 y 60. Primero fue la discusión sobre la dependencia tecnológica y la idea de cuando se discuten políticas para ciencia y tecnología, y como mencioné hace unos momentos, lo que era más importante era, digamos, las políticas macroeconómicas, las políticas comerciales. Este tipo de políticas tuvieron mucha más influencia en las estrategias innovativas de las firmas privadas, y esto pasó en varios países en América Latina. Y toda la distribución de aprendizaje también que se dio en esos años 60 y 70. Okay. Let me, as I have ya que solo me quedan unos 10 minutos, voy a sacar algunos de mis puntos finales y utilizando el ejemplo de mi país, que mi punto de vista parece que hay uno muy interesante. Hemos fallado un montón de cosas, sin embargo sí hemos tenido éxito en algunos puntos. Bueno, los puntos positivos importantes de los últimos 10 años es que con el tema de la innovación hemos podido realmente transformar toda la infraestructura, ¿no?, científica y tecnológica. Hasta el 2003 todos los gobiernos que entraron al poder al comienzo siempre como que degradaron o no le dieron importancia a las políticas de tecnología e innovación, y por lo tanto los gastos en esa área oscilaban, y esto generaba un grande impacto en nuestra comunidad científica y tecnológica. Entonces empezaban a declinar, y luego cuando había presión aumentaban el presupuesto. No, eran unas fluctuaciones, pero después, eso se daba antes, pero ya no hemos vuelto a sufrir de esto porque hay un consenso en esta sociedad de que la ciencia y la tecnología es importante, y fue el tema de la innovación aquello que llamó la atención sobre la importancia de la ciencia y la tecnología. No le puedo dar cifras específicas, pero se las puedo enviar si desean. Pero pudimos levantar de manera significativa. Creo que en nuestros días hay suficientes fondos. Ciertamente podría ser mejor, pero hay fondos suficientes para realizar buenas investigaciones y para esfuerzos de ciencia y tecnología en mi país. El énfasis ciertamente fue en las capacidades de infraestructura, y estamos tratando de esto en una serie de distintas formas. Hay puntos muy importantes, y tal vez algunos de nuestro sistema de educación básico que sigue siendo malo, a pesar de que hemos podido expandirla, inclusive hasta nivel universitario en algunas zonas de nuestro país solamente. Y tenemos hay nuevas universidades. Water. Okay. Very. Thank you. Este énfasis en las capacidades de infraestructura es muy importante, ¿no?
Hay problemas y uno de los grandes problemas es que la falta de entendimiento de innovación como proceso sistémico ha tenido como resultado un poco cambio en la preocupación sobre investigación y desarrollo como algo central y algo como si fuese lo único importante en la actividad de innovación. Ahora, los gastos es el porcentaje y se ha mantenido casi igual a pesar de grandes esfuerzos de políticas, y los otros son los gastos privados, no por el sector privado, como porcentaje del Producto Bruto Interno para distintos países sale ahí. Ustedes pueden ver ahí a Brasil, que está bajo, ¿no? Las políticas no pudieron cambiar el comportamiento privado con relación al gasto sobre investigación y desarrollo, a pesar de que los mecanismos públicos, ¿no? Pero la idea de este gráfico, y me disculpo por la mancha negra, era utilizar información sobre una encuesta, una investigación sobre el Sistema Nacional de Innovación, y las empresas privadas utilizan muy poco de todos los incentivos que nosotros teníamos en las instituciones, pero hay algunos resultados muy importantes relacionados con innovación que no están directamente relacionados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología específicamente, y no solo relacionados al aumento de la infraestructura científica y tecnológica. Eso tiene que ver con el desarrollo por un programa de más de 10 años, un programa que empezó muy pequeño tratando de enfrentar desarrollo local en distintas partes del país, utilizando una versión distinta de lo que la gente llama una política de clusters, ¿no? De conglomerados. No lo llamamos así. En Brasil la llamamos sistemas de innovaciones locales. Los sistemas locales de innovaciones empezó en el 99 con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora la tenemos, se ha expandido, ¿no? a nivel federal y nacional. En el 2004 ya había más de 700 de estos sistemas locales que estaban apoyados por una agencia. Y gran parte de este programa, no todo el programa, pero gran parte del programa tiene una parte de innovación y trata de enfrentar distintos temas. En los últimos pocos años esto ha aumentado significativamente, y tal vez lo más importante cambios en los últimos años haya sido el nuevo programa en el Banco Nacional de Desarrollo, que para utilizar estas innovaciones a nivel local en distintas partes del Brasil, y más recientemente con el nuevo gobierno del presidente Dilma. El nuevo gobierno ha establecido dos programas principales o básicos. Uno se llama Brasil Mayor, o Brasil Más Grande, que es una nueva política industrial que se va desde innovación, y el otro programa que es para mejorar el éxito que tuvo el gobierno de Lula con la reducción de pobreza, que es un nuevo programa social que no va a utilizar solamente la idea de transferir recursos del presupuesto federal a población local para sacarlos de la pobreza, sino lo que va a hacer es relacionar o utilizar este programa para cambiar el ambiente en distintas partes del país y así ayudar a la población local para que aumente sus capacidades de aprendizaje. Por ejemplo, utilizar o poner nuevas instituciones a nivel local para capacitación, o para capacitación técnica, o para mejorar capacidades locales. No voy a tener tiempo de entrar en detalle de este tipo de programa, pero es
muy importante. Y luego tenemos unos resultados positivos utilizando esta idea del sistema, de esos sistemas de innovación, tanto como elementos políticos para transformar la infraestructura, pero también tenemos algunos problemas que tratamos de enfrentar de forma distinta. Simplemente consideraciones finales, ¿no? Ya estoy, creo que ya voy a ver la tarjeta roja, pero no lo voy a permitir que la saque. Bueno, creo que nos encontramos en una posición en América Latina para aprender mucho de errores del pasado y errores de los vecinos, porque algunos de nuestros vecinos vienen enfrentándose o tratando con esto por periodos más largos. Nosotros establecimos un Ministerio de Ciencia y Tecnología hace 25 años atrás y hemos progresado y tenemos problemas, pero creo que hemos avanzado un poco más por el lado positivo que por el lado negativo, porque trajo el tema de la tecnología y la ciencia a un nivel político muy alto y formó parte de lo que era la política, ¿no? Este tema. Entonces tenemos que tomar esa nueva oportunidad y que viene con esa nueva situación internacional de la crisis en gran parte y con el tema de China. Y desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, esto significa tratar de ver nuestros problemas en nuestros países, nuestros problemas sociales, los problemas que no podemos enfrentar sin el soporte de ciencia, tecnología e innovación, pero también tratar de establecer programas que estén relacionados con esta transformación en la economía mundial y que ciertamente nos está llevando a un nuevo tipo de economía y de sociedad y que dependa menos de combustibles fósiles y otros tipos, y buscar otros tipos de energía. Y nosotros contamos con, por ejemplo, en el Amazonas, en la región del Amazonas, tenemos especificidades positivas para enfrentar ese problema. Y la otra es tomar todo lo que podamos del lado político y también de la infraestructura científica y tecnológica para construir sobre eso capacidades que la sociedad ha ido construyendo a través de los años. Ahora, una de las herramientas que tenemos para enfrentar esto son más baratas y más asequibles. Voy a dar un ejemplo, tengo muchos, pero por ejemplo, hoy en día podemos hacer una película con una cámara muy barata, ¿no? Y hay un gran movimiento de nuevos cines en distintas partes de mi país que utilizan estas cámaras, o sea, más baratas, y utilizan la creatividad de una forma en que no lo podían hacer hace 15 años atrás, 10 años atrás, porque hoy en día tenemos los medios. Tenemos los medios técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de oportunidad y voy a detenerme ahora y me disculpo si me pasé del tiempo.